Hola, yo soy el Dr. Vic y bienvenidos a otro video. Hace mucho no los había visto por aquí porque había estado ocupado con otros proyectos, otras cosas, pero el día de hoy hemos vuelto a los videos y quiero volver con un story time. Bueno, son 3 story times para que ustedes entiendan una de las dudas que más personas me han preguntado y es ¿cómo es que los médicos lidiamos con la muerte? Yo sé que es una cosa que es difícil para todos porque lo hemos experimentado ya sea en los hospitales, tal vez con algún familiar cercano y sobre todo últimamente con toda esta pandemia hemos escuchado de muchas muertes. Pero psicológicamente afecta la muerte a los médicos. Hoy les voy a contar qué es lo que pasa realmente y desde mi punto de vista personal decirles cómo lo he experimentado yo. Decidí hacer este video porque hace poco yo estuve en una cirugía de traumatología y ortopedia. Una cirugía que se llama reemplazo total de cadera o artroplastia total de cadera endoprotética. Es el nombre médico. En este procedimiento lo que hacemos es quitar la cadera, ya sea porque se fracturó o tiene algo que se llama osteoartrosis. Y ponemos una cadera nueva, una cadera de titanio. Vi cómo en este procedimiento una paciente se complicó. Yo no la estaba operando otro médico. Esta paciente tuvo varias cosas que salieron mal en la cirugía. No fue culpa realmente de nadie, sino fueron culpa de las circunstancias en las que todas las cosas malas se juntaron. Esta paciente murió en terapia intensiva después de la cirugía. Me hizo reflexionar muchas cosas y me animó a hacer este video. Actualmente yo soy médico y soy residente de la especialidad de traumatología y ortopedia. Últimamente he estado más en contacto con la gente, más en contacto con los pacientes y sobre todo con el COVID. Aunque ustedes no lo crean y no me dedique específicamente a esa área, he visto muchas muertes por COVID-19 en el hospital en el que estoy. Y bueno, empecemos con la primera historia. La primera historia se remonta años atrás a mi internado. Como muchos saben, el internado médico es la parte donde un médico se forma como un médico real. Empiezas a hacer guardias cada tercer día, vas a los hospitales, tienes contacto con los pacientes y tienes responsabilidades dentro del hospital. Muchos de ustedes se acordarán de mi video que se llama 36 horas de infierno o mi primera guardia en el hospital. Es un video de culto para todos los estudiantes de medicina porque tiene muchas visitas y cada vez que yo me encuentro un estudiante de medicina o un interno, siempre dicen, yo vi tu video de 36 horas de infierno y me preparó para lo que es el internado. El internado no es malo, sí es una experiencia que es un shock cuando entras a un hospital, después de estar en tu casita con tu mamá, tu papá, te duermes en tu cama todos los días y de pronto te meten prácticamente a algo que parece como una cárcel, pues es un shock. Les dejo acá el video por si no lo han visto. Empecemos con esta historia. La primera historia es de cuando yo estaba rotando por la sala de inmunohematología. Era un hospital militar. Yo era interno de ahí. La primera historia es dedicado a todos los pacientes pediátricos, a los niños y a los padres que han perdido un hijo. Creo que este tipo de muerte es la más difícil de aceptar porque no te lo esperas, porque un niño se supone que no tiene que morir a una edad temprana y los padres no están preparados para este tipo de experiencias. Esta paciente ya lo había contado en otro video, en un video de miedo, porque hubieron varias cosas que pasaron que todos los médicos no supimos por qué pasaron, pero al final pasaron. La paciente, el nombre real lo vamos a omitir y vamos a llamarla María. Esa era una paciente adolescente, más o menos como entre unos 12 y 14 años. Era una paciente que tenía leucemia linfoblástica aguda. Es un tipo de leucemia, un tipo de cáncer que es muy común en los niños. Este tipo de cáncer hace que los pacientes sangren por todos lados, que las células no funcionen bien y que tengan todo tipo de enfermedades oportunistas, ya sea bacterianas o virales. Esta enfermedad mata a muchos niños a nivel mundial y el tratamiento es bastante difícil para los padres, ya que los pacientes tienen que recibir quimioterapia y las quimioterapias pues son muy cansadas para los niños. Pierden el pelo, se sienten mal, están todo el día cansados, sangran de los pulmones, sangran de la vejiga, sangran del intestino. Tienes que meterlos a veces a cirugía. Tienes que hacer algo que se llama ablación medular o matar a todas las células de la médula ósea y eso los deja sin defensas. Entonces los predispone a muchas enfermedades. Esta paciente tuvo un punto en el que empezó a sangrar de los pulmones. Yo conocí a esta paciente antes de que ocurriera todo esto. Yo me llevaba personalmente muy bien con ella y con sus papás. Cuando pasábamos visita, íbamos a su cama, a ver cómo estaba, junto con todos los médicos adscritos, todos los residentes, y veíamos cómo iba evolucionando. Esta María era una persona bastante cómica, era una persona
bastante agradable. Era una chava, la verdad, que caía bien a todos. Me acuerdo que hasta me hacía dibujos, me acuerdo que hasta me contaba chistes, me contaba historias. Yo le explicaba cómo era su enfermedad. Me acuerdo que ella también tenía gusto por los coches como a mí. A mí me gustan mucho los coches de carreras, me gustan los muscle cars, como el Camaro, el Mustang, todos esos. Entonces a veces dibujamos coches entre ella y yo. Un día por razones médicas se empezó a complicar y tuvo algo que se llama hemorragia pulmonar, donde dentro de los alvéolos empezó a sangrar muchísimo. Entonces la tuvieron que intubar, tuvieron que meterla a quirófano, tuvieron que ponerle un catéter venoso central y la sangre hacía que ella no pudiera respirar. Tuvo muchas complicaciones. Por lo tanto, pasó intubada varios días. Recuerdo que yo estaba a cargo de ella en la guardia, donde falleció, así como otros residentes de hematología de ese hospital. Súbitamente la paciente dejó de respirar. Se activó el código, el tubo dejó de funcionar. Eléctricamente, el respirador al que estaba conectada a ella también dejó de funcionar. A pesar de que tuvieran los mejores equipos, pasaron muchas cosas mal. Pero lo más importante es que su enfermedad sumamente grave la llevó a la muerte. El problema fue a la hora de decirle a los padres. Los padres no estaban listos para esto. Ellos tenían la esperanza de que su hija iba a salir de esto, que las quimioterapias, que la intubación era un proceso que debía pasar para que ella viviera. Ellos estaban en su casa. Eran las 3 de la mañana. La cuestión aquí era quién le iba a decir a los padres. Lo ideal es que fuera el médico tratante. El problema es que a esa hora los médicos tratantes pues no están en los hospitales. Solamente están los residentes y los internos. Y el que tiene que hacer la llamada pues evidentemente es el médico a cargo, que es un residente de hematología. Me acuerdo de residentes, yo también me llevaba muy bien con él. Y este residente fue el que tuvo que hacer la llamada. Me acuerdo que nos metimos al cuarto, el cuarto de las enfermeras, había un teléfono y teníamos que marcar el número de la casa de los papás de María. María ya llevaba 30 minutos de haber fallecido, de hacer maniobras y de hacer el electrocardiograma que nos daba un trazo completamente plano, que quiere decir muerte. Marcamos el teléfono y nos contestó la mamá. Y yo creo que inmediatamente al momento de escuchar la voz del residente y que hablábamos del hospital donde estaba su hija internada, sabía que algo malo había pasado. Me acuerdo que la llamada era en altavoz. Me hubiera gustado que ustedes sintieran lo que yo sentí en ese momento y lo que sintió el residente y lo que sintió todos los que estábamos ahí. No es nada nuevo que un paciente muera, pero el problema es cuando tú tienes una relación personal con el paciente, de llevarte bien con él, y sobre todo cuando es un menor de edad, y sobre todo cuando los padres te dicen, antes de irse a su casa, confío en ti, doctor. Yo sé que va a estar bien. María, me la cuidas, por favor. Es ahí cuando nosotros sentimos más responsabilidad. No puedo describir las palabras, no puedo describir la voz cuando la mamá dijo, ¿qué pasó con María? Inmediatamente que dijimos, habla médico tal, del hospital tal. Entonces recuerdo al residente lo que dijo. Su hija se complicó después de la hemorragia alveolar, después de la intubación. Cayó en algo que se llama asistolia, que es el corazón se pare completamente. Tuvimos que hacer maniobras para resucitarla, tuvimos que reintubarla. Después de 20 minutos, ahí fue cuando la madre nos interrumpió y nos dijo, ¿se murió? El residente contestó, sí, se murió. La hora de muerte fue a las 2:45 de la mañana. Hicimos todo lo posible porque ella saliera de ese paro cardiorrespiratorio. No sé, han visto películas, han visto series de televisión cuando la actriz pues tiene que gritar, ¿no? Tiene que gritar de dolor. Pero yo nunca he visto ninguna película, ninguna serie que se compare a lo que yo escuché por teléfono esa vez. Y fue un grito de dolor realmente, porque la mamá gritó desde el alma. Fue un grito de terror, porque no solamente es dolor, no solamente es tristeza, fue de terror. Se ve que el residente no sabía qué decir. Los médicos, nadie nos prepara para ese momento. Nos dan clases de cómo dar malas noticias, sí, pero eso es algo muy técnico, porque es una vida humana, es una persona. Estás hablando con la mamá. Al momento de escuchar ese grito de terror, de dolor, pues todos nos congelamos. Y esa es una parte muy difícil, decirle a alguien que su familiar, que su hijo acaba de morir. Porque somos el vínculo. ¿Cómo le dices eso a una persona sin que suene crudo? ¿Cómo le dices que una persona que ha vivido tantos años con él o con ella ya falleció? Esa es la cuestión número uno de lo que es difícil para nosotros. Porque también sentimos, somos personas como tú, somos personas como la mamá de María. También tenemos mamá, también tenemos hijos, tenemos hijas, tenemos hermanos, primos. Sentimos, pero nuestra cuestión técnica médica nos hace ser profesionales y no tratar de mostrar emociones en ese momento para no agudizar la situación. Pero esa es la parte difícil. Tenemos que
llevarnos ese dolor con nosotros mismos. Han pasado años desde mi internado. Todavía me acuerdo de María, todavía me acuerdo del grito de la mamá. Una vez leí una frase de, no me acuerdo de quién, creo que es un escritor, que se refería a los médicos y decía que los médicos son personas que pueden cambiar nuestras vidas, pueden salvar nuestras vidas, pero el precio es que llevan un cementerio en su corazón hasta que el día que te mueres. Tú llevas un cementerio de todos tus pacientes porque, a pesar de que sean un número estadístico, tal vez para muchos hospitales o muchos médicos, son personas que empatizas ya sea por 3 horas, por 3 días, por 4 días, por una semana, por un mes, pero son personas que conoces, tocas, sientes, conoces, te ríes. Entonces, sí, llevamos un cementerio en el corazón, por eso es difícil dar este tipo de noticias. Esta primera historia les quiero decir que es algo muy personal y sé que muchos médicos cuando la vean se van a sentir identificados conmigo. Antes de continuar con la segunda historia, les quiero contar por qué soy médico y es rápidamente esto. Siempre me preguntan en las conferencias y siempre me gusta empezar las conferencias con los alumnos de medicina. Por ejemplo, he dado conferencias en la Anáhuac, he dado conferencias en el Poli, en la UNAM y me preguntan ¿por qué eres médico? La respuesta de siempre es porque me gusta preservar la vida y la vida se trata de momentos. Los médicos ayudamos a que todas las personas vivan esos momentos. Los médicos somos los responsables de que tú sigas teniendo los momentos con las personas que quieres y que tu vida sea de cierta manera tranquila. No quiero ser una persona pretenciosa, pero a veces los superhéroes se dedican a hacer que las personas vivan en tranquilidad. Nosotros, esa es nuestra tarea, acuérdate de eso. Y vamos a la segunda historia. La segunda historia es de una persona que era un violador. También era un paciente que tenía ciertos problemas personales, había cometido ciertos crímenes a lo largo de su vida, él consumía drogas, nadie lo quería realmente. Él estaba internado por una fractura de cadera y por una enfermedad que se llama enfermedad renal crónica y esteatosis hepática. Su hígado no servía, no podía hacer factores de la coagulación. Entonces, cuando se fracturó la cadera no lo podíamos operar. Teníamos que esperar a que mejoraran sus parámetros. Lo llevaron esposado. Él ya tenía alrededor de unos 67 años más o menos. Sabíamos por el historial clínico que tenía 4 hijos. Ninguno de sus hijos se presentó, ni siquiera a reclamar el cuerpo después de que murió. Cada vez que entrábamos al cuarto, pues todos los médicos decían, mira, ahí está este delincuente. Mira, ahí está esta persona que hizo mucho mal, este violador. Hay muchos médicos que se les olvida que a pesar de que hayas hecho cosas malas, sigues siendo una persona, sigues teniendo tu integridad. Y pues sí, obviamente te da coraje cuando escuchas las historias de por qué estuvo en la cárcel. Tu parte humana hace aversión a ese tipo de personas. Todos somos iguales a la hora de nacer y a la hora de morir. Tanto como María como José somos personas. Morimos igual, nacemos igual. El caso es que José murió. No pudimos hacer nada. Hicimos todo lo posible. La verdad es que los factores de la coagulación nunca se recuperaron, el hígado nunca se recuperó, los riñones tampoco se recuperaron y por consiguiente la cadera no se pudo operar. El paciente murió solo, murió en su cama y después de que murió nadie reclamó el cuerpo. Cuando los pacientes mueren, los ponen en una bolsa. Una bolsa, hay ciertos hospitales que es color negra y otras color blanca. En este caso era una bolsa color blanca. Recuerdo que se lo llevaron, lo pusieron en una camilla de metal y se lo llevaron a patología. Como realmente nadie reclama el cuerpo, pues el Ministerio Público tiene que hacer una investigación de por qué murió, ya que nadie está reclamando por qué murió. Entonces abren el cuerpo y hacen una necropsia para ver sus órganos, sacarlos, ver qué daño tenía en el corazón, el hígado, el estómago, qué se hizo mal, qué se hizo bien. Me acuerdo que el patólogo en turno nos dijo a los médicos, oye, ¿no quieres bajar a ver cómo está el hígado, cómo están los huesos, cómo están todos estos órganos de este convicto? La verdad es que nadie lo va a reclamar. Bajamos, abren el cuerpo desde acá hasta arriba del pubis, sacan todos los órganos, algo muy gráfico, sale sangre, le sacan la lengua, te enseñan la lengua cómo es, la cortan los pulmones, lo sacan, cortan el corazón, vemos cómo están las cavidades, vemos cómo está el hígado. Al final estás viendo cómo un ser humano, pues literalmente se quedó sin nadie. Y estamos viendo sus órganos por cuestiones académicas. A mí personalmente se me hace algo que me llegó mucho al corazón. Dije, pobre. La verdad es que al final nadie le va a importar que murió. Al final es simplemente otro número en las estadísticas del INEGI, donde dice que es una persona que estuvo en la cárcel y murió por muchas cuestiones, ¿no? Y a nadie le va a importar. Y hoy en día seguramente nadie lo recuerda más que yo. Tal vez lo estoy recordando. Esto ya es algo personal. Me recuerdo que esa vez que vimos la necropsia, vimos que Jorge tenía varios factores de riesgo para morir. Llegué a mi casa
Y la verdad, no vamos a hablar desde un punto de vista religioso, sino un punto de vista más que nada filosófico. Yo en ese momento quería hablar con Jorge. De alguna forma, sé que tal vez no sabemos cuando nos morimos a dónde vamos, pero yo quería hablar con Jorge y al menos agradecerle de cierta manera que nos ayudó a entender la medicina, que su vida significó algo para alguien. Y a pesar de que hubiera hecho todas esas cosas que estuvieron mal en la vida, sirvió de algo bueno. Y ojalá quien te tenga que perdonar, Jorge, sus familiares, las personas que estamos en este mundo, sepa que no todo es malo en la vida, no ciertos momentos te definen. Y espero que algún día la gente que odió a esas personas los perdone, porque siguen siendo personas y siguen siendo vidas y valen, cada una de ellas vale. Y yo, por ejemplo, tengo en mi cementerio personal a Jorge, porque Jorge me ayudó a aprender medicina. Murió solo, nadie le importó. Y hoy en día tal vez nadie lo recuerda. Pero fuiste significativo para alguien y espero que sepas que fue para tu médico. La tercera y última historia también se acompaña de una opinión personal. A lo largo de la pandemia, pues hemos visto muerte por doquier, los médicos. Estamos acostumbrados a verlo como algo de la vida diaria. Todos los pacientes pues siempre les preguntan, sobre todo a los internistas, infectólogos y neumólogos, ¿qué va a pasar con mi familiar? Gran parte de ellos cuando acaban en un estadio grave de COVID llegan a la muerte. Gracias a la ciencia hemos avanzado, vacunas, medicamentos para prevenir ciertas complicaciones de esta enfermedad y el índice de mortalidad ha disminuido drásticamente. Hoy en día podemos decir que la variante Omicron, por ejemplo, no es tan mortal, pero sigue matando personas, sigue habiendo números rojos. Ahora, yo he vivido también la muerte a un nivel como un familiar, no nada más como un médico. Ahí fue cuando entendí mejor a los pacientes. Y es una experiencia realmente que sí es mala, es una experiencia que tal vez me sigue doliendo, pero es una experiencia que de cierta manera le puedo sacar algo positivo. Y es cuando murió mi papá. Mi papá fue médico, como muchos saben, lo he dicho muchas veces. Él murió por COVID-19. Él murió en el año 2020, cuando empezó la pandemia. Y fue uno de los golpes más grandes en mi vida. Yo había visto la muerte, había visto pacientes morir. Había pensado también cuando empezó todo esto que él estaba en riesgo de morir. Para ese momento no había vacunas, para ese momento no había medicamentos, para ese momento no sabíamos ni siquiera si el cubrebocas servía. Para ese momento la ciencia y la tecnología no estaban tan avanzados como hoy en día. Y no fue hace mucho, fue hace casi 1 año y medio, 2 años. Ahí es cuando les digo a ustedes, hay que aceptar la muerte como una parte de la vida. Como médicos y como personas, hay que entender que es algo natural. Hay que entender que los procesos acaban para empezar nuevos procesos. Sí les voy a decir personalmente, a veces me da un poco de coraje con la vida y digo, ¿por qué tenía que pasar? ¿Por qué tenía que ser de esta manera? ¿Por qué nosotros que somos médicos nos tiene que pasar? ¿Por qué otras personas salen? ¿Por qué no les pasa nada? No es que quiero que les pase algo a las otras personas, solo no entiendo a veces la vida y me pongo a reflexionar y digo, vaya, será injusto, será justo, pero pienso, es parte de la vida. Es un ciclo que si no hubiera pasado no hubiera entendido muchas cosas y no me hubiera llevado hasta este momento con ustedes tampoco y a las cosas que me van a llevar hasta después. Después de su muerte, la de mi padre que era médico, pasaron cosas muy malas, pero también pasaron cosas muy buenas. Incluso una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Conocí personas muy especiales, pude ser independiente, abrí empresas, entendí muchas cosas, no me arrepiento de nada y no cambiaría nada. Yo les digo a ustedes, médicos, personas que no son médicos, personas que no son del ámbito de la salud. La muerte es un proceso que tenemos que aceptar, es un proceso que tenemos que entender y toda la vida nos prepara para ese momento. No piensen que nos vamos a ir, piensen que hoy es el momento que tenemos que aprovechar para vivir nuestra vida al máximo. El presente es lo único que tenemos, el futuro no sabemos qué vaya a pasar y el pasado no lo podemos cambiar. Entonces vivan su vida al máximo, quiéranse, perdonen, sean personas de bien, anímense a nuevas experiencias. Se los dice un médico relativamente joven, ya no soy tan joven como hace tal vez unos años en el internado, pero se los dice un médico relativamente joven que el momento para vivir la vida es hoy y no tengan miedo de las cosas. Yo soy el Dr. Vic, sígueme en todas mis redes sociales, te las voy a dejar por aquí. Dime de qué temas te gustaría hablar, me da gusto regresar con ustedes a los videos y espero les haya ayudado un poco estas historias y este interrogante que tantas personas tenían con los médicos. Y nos vemos en el próximo video.